Con las manos entumecidas por el frío, Carmen ajustaba un saco raído sobre su nieto dormido cuando una voz del pasado congeló su sangre. El hombre que la había abandonado 20 años atrás, ahora presenciaba su miseria bajo aquel puente desolado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El frío de la noche caía implacable sobre la ciudad. Las luces de los edificios se iban apagando una a una mientras las calles quedaban desiertas. En un rincón apartado del parque central, bajo un viejo puente de piedra, Carmen ajustaba un saco raído sobre los pequeños hombros de su nieto Matías. El niño de apenas 6 años dormía acurrucado en un montón de cartones que la anciana había recogido durante el día. «Descansa, mi angelito», susurró Carmen acariciando suavemente el cabello del pequeño. «Mañana será un día mejor». Sus manos arrugadas y temblorosas por el frío ajustaron una vez más el saco, asegurándose de que ni una sola ráfaga de viento pudiera colarse hasta el cuerpo del niño. Carmen miró al cielo estrellado, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla ajada por el tiempo y las penurias. ¿Cómo habían llegado a esto? Hacía apenas un año, tenían un techo sobre sus cabezas, comida caliente y una vida digna, una vida normal. Todo cambió aquel fatídico día en que su hija Laura y su yerno fallecieron en aquel terrible accidente. Carmen cerró los ojos con fuerza, intentando alejar las imágenes que la atormentaban cada noche. El sonido de las sirenas, los rostros compasivos de los policías, las palabras vacías de consuelo y luego el silencio. Un silencio que lo envolvió todo cuando le dijeron que debía hacerse cargo de Matías. «Abuela, tengo frío». La voz adormilada del niño la sacó de sus pensamientos. «Lo sé, mi amor», respondió Carmen ajustando una vez más el viejo saco. «Pero mira, te he traído una sorpresa». De entre sus escasas pertenencias, sacó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Feliz cumpleaños, mi vida». Los ojos de Matías se iluminaron con la inocencia propia de su edad, olvidando por un momento el frío y el hambre. Sus pequeñas manos desenvolvieron el paquete con cuidado, revelando un desgastado pero limpio muñeco de peluche. «¡Un osito!», exclamó el niño abrazando el juguete contra su pecho. «Gracias, abuelita». Carmen sonrió, ocultando el dolor que le provocaba no poder darle más. Aquel osito lo había encontrado en un contenedor de basura cerca del centro comercial. Lo había lavado en una fuente pública y secado durante todo el día para poder regalárselo esa noche. «Era de tu mamá cuando tenía tu edad», mintió, queriendo darle al regalo un valor que no tenía. «Ella querría que lo tuvieras tú ahora». Matías abrazó el peluche con más fuerza, como si a través de él pudiera sentir el amor de la madre que apenas recordaba. Pronto, el cansancio venció al pequeño, que se sumió nuevamente en un sueño intranquilo. Carmen se acomodó junto a él, cubriéndolo con su propio cuerpo para protegerlo del frío. No importaba cuánto tuviera que sufrir ella, mientras pudiera mantener a Matías a salvo. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose entre los edificios. Carmen despertó con el cuerpo entumecido y los huesos doloridos. A sus 68 años, dormir en el suelo era una tortura, pero se obligó a sonreír cuando vio que Matías ya estaba despierto, jugando silenciosamente con su nuevo osito. «Buenos días, mi rey», dijo incorporándose lentamente. «¿Has dormido bien?». El niño asintió, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Ninguno de los dos había dormido bien en mucho tiempo. «Tengo hambre, abuelita», confesó Matías con voz queda, como si se avergonzara de tener necesidades básicas. Carmen sintió que su corazón se encogía. En su bolsillo apenas quedaban unas pocas monedas, insuficientes para comprar un desayuno decente. «Hoy es un día especial»,
dijo con fingido entusiasmo. Es tu cumpleaños, así que iremos a un lugar especial para desayunar. Los ojos de Matías se iluminaron. ¿De verdad? ¿Como un restaurante? Carmen asintió, odiándose por alimentar una esperanza que no podría cumplir. Conocía un comedor social a pocas calles de allí donde a veces les daban sobras y llegaban temprano. No era un restaurante, pero al menos Matías podría comer algo caliente. Recogieron sus escasas pertenencias, una mochila desgastada con un cambio de ropa, algunos documentos protegidos en bolsas de plástico y ahora el osito de peluche. Mientras caminaban por las calles que comenzaban a llenarse de gente, Carmen mantenía a Matías cerca, protegiéndolo de las miradas despectivas de los transeúntes. «Abuelita, ¿por qué esa señora nos mira así?», preguntó el niño, notando cómo una mujer elegante cambiaba de acera al verlos acercarse. «No le hagas caso, mi amor», respondió Carmen apretando suavemente la mano del pequeño. «Algunas personas tienen miedo de lo que no entienden». Al llegar al comedor social, la fila ya daba vuelta a la esquina. Carmen sintió que su esperanza se desvanecía. Si no alcanzaban comida, no sabía qué le diría a Matías. «Señora Carmen». Una voz familiar la llamó desde la entrada del comedor. Era Javier, un joven voluntario que siempre tenía una sonrisa amable para ellos. «Llega justo a tiempo. Pase por aquí. Hoy tenemos lugares especiales para ustedes». Carmen agradeció el gesto con una inclinación de cabeza, consciente de que Javier estaba rompiendo las reglas al dejarlos pasar antes. El joven los guió hasta una mesa en un rincón, menos expuesta a las miradas curiosas. «Hoy tenemos huevos revueltos, pan y un poco de fruta», dijo Javier, colocando 2 platos generosamente servidos frente a ellos. «Y he guardado esto especialmente para ti, campeón». De su bolsillo sacó una pequeña barra de chocolate. Los ojos de Matías se abrieron como platos. Hacía tanto tiempo que no probaba un dulce que parecía no recordar qué hacer con él. «Es mi cumpleaños», dijo el niño con timidez. «¿De verdad?». Javier fingió sorpresa, aunque Carmen sospechaba que lo sabía por las veces que ella había mencionado la fecha. «Entonces esto es más que merecido. Feliz cumpleaños, Matías». Mientras el niño comía con entusiasmo, Javier se acercó a Carmen y le habló en voz baja. «Señora Carmen, hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que es importante». Carmen sintió que su estómago se encogía. Las últimas veces que alguien había querido hablar con ella, habían intentado separarla de Matías, alegando que una anciana sin hogar no era apta para cuidar de un niño. «Si son los de servicios sociales, diles que no estoy interesada», respondió con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. «Matías está bien conmigo». Javier negó con la cabeza. «No son servicios sociales. Es un hombre mayor. Dice que la conoce desde hace años». Carmen frunció el ceño confundida. No había mantenido contacto con nadie de su pasado desde que se vieron en la calle. Se había alejado de todos por vergüenza, incapaz de admitir su situación. «No quiero ver a nadie», insistió. «No en estas condiciones». «Carmen», una voz grave y cálida sonó a sus espaldas. Una voz que no había escuchado en más de 20 años, pero que reconoció al instante. «¿Realmente eres tú?». Lentamente, Carmen se giró para encontrarse con un rostro que pertenecía a otra vida. Un rostro marcado por el paso del tiempo, pero con los mismos ojos amables que recordaba. «¿Eduardo?». Su voz apenas fue un susurro, mientras el mundo parecía detenerse a su alrededor. El hombre asintió, con los ojos brillantes de emoción. «No puedo creerlo. ¿Después de tanto tiempo?». Matías observaba la escena con curiosidad, su chocolate momentáneamente olvidado. Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. ¿Cómo era posible? «Eduardo Mendoza,
El hombre que una vez había amado con toda su alma, el hombre que había desaparecido de su vida sin explicación alguna, estaba ahora frente a ella, mirándola como si el tiempo no hubiera pasado. El silencio entre Carmen y Eduardo parecía eterno, cargado de preguntas sin respuesta y palabras no dichas durante décadas. Matías, con la intuición propia de los niños, se acercó a su abuela y tomó su mano, como si quisiera protegerla de aquel desconocido que había provocado tal conmoción en ella. «¿Quién es este señor, abuelita?», preguntó el pequeño, mirando con recelo a Eduardo. Carmen, incapaz de articular palabra, apretó suavemente la mano de su nieto. Eduardo se agachó para quedar a la altura del niño, con una sonrisa cálida que suavizaba las arrugas de su rostro. «Me llamo Eduardo, y soy un viejo amigo de tu abuela», respondió con voz amable. «¿Y tú cómo te llamas, jovencito?». «Matías», contestó el niño con timidez. «Hoy es mi cumpleaños, cumplo 6 años». La sonrisa de Eduardo se ensanchó. «¿6 años? Eso es fantástico. Ya eres todo un hombre». Luego, dirigiéndose a Carmen, añadió: «Tienes un nieto maravilloso, Carmen». Ella asintió, recuperando poco a poco la compostura. «Es lo único que me queda», dijo con voz queda, cargada de significado. Eduardo pareció comprender el peso de aquellas palabras. Se enderezó y señaló una silla vacía junto a la mesa. «¿Puedo?», preguntó con cautela. Carmen dudó un momento, pero finalmente asintió. Eduardo se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Sus manos, marcadas por el trabajo pero bien cuidadas, jugueteaban nerviosamente con una servilleta. «Te he buscado durante años», confesó Eduardo en voz baja, para que solo Carmen pudiera oírlo. «Cuando regresé a la ciudad, nadie supo decirme dónde estabas». Carmen desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Eduardo. «Hace mucho que desaparecí de la vida de todos», respondió con amargura. «No quería que nadie me viera así». Matías, ajeno a la tensión del momento, había vuelto a su chocolate, disfrutando de cada pequeño bocado como si fuera un tesoro. «Carmen, hay tanto que necesito explicarte», comenzó Eduardo, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Han pasado más de 20 años, Eduardo. Lo que fuera que tuvieras que decir, ya no importa». Los ojos del hombre se llenaron de tristeza. «Para mí sí importa. Siempre ha importado». Javier se acercó discretamente. «Señora Carmen, estamos por cerrar para preparar el almuerzo. Pueden quedarse en el patio trasero si quieren seguir conversando». Carmen asintió agradecida. «Gracias, Javier. Eres muy amable». Recogieron sus escasas pertenencias y siguieron al joven hasta un pequeño jardín en la parte posterior del comedor. Había algunos bancos de madera bajo un viejo árbol que proporcionaba una agradable sombra. Matías, al ver el espacio abierto, corrió a explorar con su nuevo osito, manteniéndose siempre a la vista de su abuela. «Es un niño hermoso», comentó Eduardo, observando cómo Matías fingía que su osito escalaba el tronco del árbol. «Tiene tu mirada, ¿sabes? Esa misma chispa de vida». Carmen no pudo evitar sonreír. Era cierto, Matías tenía los mismos ojos expresivos de su madre, que a su vez los había heredado de ella. «Es lo único que me mantiene en pie», confesó Carmen. «Por él sigo luchando cada día, aunque a veces sienta que no puedo más». Eduardo la miró con infinita tristeza. «¿Cómo llegaste a esta situación, Carmen? Tú eras una mujer brillante, con un futuro prometedor». Carmen soltó una risa amarga. «La vida tiene formas crueles de cambiarnos los planes, Eduardo. Mi hija Laura y su esposo murieron en un accidente hace 1 año. Yo ya estaba jubilada, viviendo con una pensión mínima. Cuando tuve que hacerme cargo de Matías, los gastos se multiplicaron. No pude mantener el alquiler, los medicamentos, la comida.
Su voz se quebró al recordar cómo, poco a poco, había ido perdiendo todo. Primero vendiendo sus posesiones más valiosas, luego mudándose a un apartamento más pequeño y precario. Finalmente, el desahucio, cuando ya no quedaba nada que vender ni dinero para pagar. ¿Por qué no buscaste ayuda?, preguntó Eduardo con genuina preocupación. ¿De quién? Mis amigos de toda la vida ya no están o tienen sus propios problemas. Mi hermana falleció hace años. Los servicios sociales querían llevar a Matías a un centro de acogida y a mí a una residencia para ancianos. Nos separarían. La determinación en su voz era evidente. Prefiero vivir en la calle con él que permitir que nos separen. Eduardo guardó silencio, absorbiendo el dolor y la dignidad en las palabras de Carmen. Finalmente, habló con voz suave pero firme. Yo puedo ayudarte, Carmen. Tengo medios, tengo un hogar. Podrían quedarse conmigo mientras solucionamos esto. Carmen lo miró con desconfianza. ¿Por qué harías eso? No nos hemos visto en más de 20 años, Eduardo. Ni siquiera sé quién eres ahora. Soy el mismo hombre que te amó con toda su alma, respondió Eduardo con sencillez. El mismo que cometió el mayor error de su vida al dejarte ir. Carmen desvió la mirada, incómoda con la intensidad de aquella confesión. Matías se acercó corriendo, ajeno a la tensión del momento. «Abuelita, mira, el señor Oso dice que le gusta este jardín», exclamó, mostrándole el peluche. Entonces reparó en Eduardo y añadió con la inocencia propia de su edad: «¿Este señor es tu novio, abuelita?». Carmen se sonrojó intensamente, mientras Eduardo soltaba una carcajada sincera, la primera desde su reencuentro. «No, cariño. El señor Eduardo es un amigo de la abuela, de hace muchos años», explicó Carmen, acariciando el cabello del niño. «Pero me gustaría ser amigo tuyo también, Matías», intervino Eduardo con calidez. «De hecho, estaba pensando que, como hoy es tu cumpleaños, tal vez podríamos ir a celebrarlo. Conozco un lugar donde hacen las mejores hamburguesas de la ciudad». Los ojos de Matías se iluminaron, pero inmediatamente miró a su abuela, buscando su aprobación. Carmen dudó. Por un lado, desconfiaba de las intenciones de Eduardo. Por otro, no recordaba la última vez que había visto a su nieto tan ilusionado. «No tenemos ropa adecuada para ir a un restaurante», murmuró Carmen avergonzada. Eduardo negó con la cabeza. «Eso no importa. Lo que importa es que Matías disfrute de su día especial». Y después hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Después me gustaría mostrarles mi casa. Tengo una habitación de invitados que nadie usa. Podrían quedarse allí, al menos hasta que encuentren una solución mejor». Carmen sintió una mezcla de orgullo herido y desesperación. ¿Aceptar la caridad de Eduardo? ¿El mismo hombre que la había abandonado sin explicación 2 décadas atrás? Pero luego miró a Matías, con su ropa gastada y sus zapatos rotos, y supo que no podía permitir que su orgullo privara a su nieto de una oportunidad de mejorar su vida. «Podemos ir a comer hamburguesas», concedió finalmente. «Lo de quedarnos en tu casa, tendremos que hablarlo después». La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro curtido por los años. «Es más que suficiente por ahora», dijo, y había tal gratitud en su voz que Carmen sintió una punzada de emoción que creía olvidada. Matías dio saltos de alegría. «Vamos a comer hamburguesas. ¿Oíste, señor Oso? Hamburguesas». Mientras caminaban hacia la salida del comedor social, Carmen no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. Eduardo caminaba a su lado, respetando su espacio pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia reconfortante. Matías, entre ambos, parloteaba emocionado sobre todas las cosas que le gustaría hacer en su cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Tal vez, solo tal vez,
este encuentro inesperado fuera el giro del destino que tanto había necesitado. El restaurante elegido por Eduardo era acogedor sin ser ostentoso, un lugar familiar con mesas de madera pulida y ventanales que dejaban entrar la luz natural. Cuando entraron, Carmen sintió las miradas curiosas de algunos comensales posarse sobre ellos. No era difícil adivinar por qué. Su ropa gastada y el aspecto desaliñado contrastaban con el ambiente limpio y ordenado del local. Eduardo, como si pudiera leer sus pensamientos, se mantuvo firme a su lado, con una dignidad que parecía desafiar cualquier juicio ajeno. Matías, por su parte, observaba todo con ojos maravillados, como si hubiera entrado en un palacio de cuento. «Mira, abuelita, tienen dibujos en las paredes», exclamó el niño, señalando los coloridos murales que decoraban el restaurante. Una joven camarera se acercó a ellos con una sonrisa profesional que vaciló ligeramente al notar su aspecto, pero Eduardo habló antes de que ella pudiera decir algo. «Buenos días, estamos celebrando un cumpleaños muy especial», dijo con voz firme pero amable. «¿Podría darnos una mesa tranquila, por favor?» La sonrisa de la camarera se volvió genuina ante la mención del cumpleaños. «Por supuesto, síganme». Los guió hasta una mesa junto a un ventanal desde donde se veía un pequeño jardín. Una vez sentados, les entregó los menús y se dirigió especialmente a Matías. «Así que es tu cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos años cumples, campeón?» «6», respondió Matías mostrando orgulloso sus deditos. «Y este es el señor oso, mi regalo de cumpleaños». «Es un osito muy guapo», comentó la camarera con sinceridad. «Volveré en un momento para tomar su pedido». Cuando la joven se alejó, Carmen se inclinó hacia Eduardo. «No tenías que hacer esto», susurró, consciente del costo que supondría una comida en un lugar así. Eduardo negó con la cabeza. «Por favor, Carmen, déjame hacer esto, por Matías y por ti». Había tal sinceridad en sus ojos que Carmen no pudo argumentar más. Se concentró en el menú, ayudando a Matías a elegir, aunque el niño estaba más interesado en los dibujos que en los nombres de las comidas. «¿Puedo tomar una hamburguesa con queso y papas fritas?», preguntó Matías, con una timidez que no era propia de un niño de su edad. Era la timidez de quien ha aprendido a no pedir demasiado, a conformarse con lo que hay. «Por supuesto que sí, mi amor», respondió Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. «Es tu cumpleaños. Puedes elegir lo que quieras». Cuando la camarera regresó, Eduardo ordenó hamburguesas para todos, batidos y una porción extra grande de papas fritas para compartir. También pidió, en voz baja, un pastel de cumpleaños para sorprender a Matías más tarde. Mientras esperaban la comida, un silencio incómodo se instaló entre los adultos. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados años de ausencia entre ellos. Matías, ajeno a la tensión, jugaba con unos crayones que la camarera le había traído, dibujando con entusiasmo en el mantel de papel. «¿Cómo está tu madre?», preguntó finalmente Carmen, rompiendo el silencio con la primera pregunta segura que encontró. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Eduardo. «Falleció hace 10 años. Un infarto». «Lo siento», murmuró Carmen, sinceramente apenada. A pesar de todo, siempre había apreciado a la madre de Eduardo, una mujer trabajadora y de principios. «Ella siempre preguntaba por ti», continuó Eduardo. «Incluso años después, siempre quiso saber si tenía noticias tuyas». Carmen desvió la mirada, incapaz de procesar lo que esas palabras implicaban. Si la madre de Eduardo había seguido preguntando por ella, eso significaba que la partida de Eduardo no había sido... ¿Qué pasó realmente, Eduardo? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué desapareciste así, sin una explicación, sin una despedida? Eduardo suspiró profundamente,
como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. Es complicado, Carmen. Y no sé si este es el momento adecuado para hablar de ello. Hizo un gesto sutil hacia Matías, que seguía concentrado en su dibujo, pero podría estar escuchando. Carmen asintió, comprendiendo. Algún día tendrás que explicármelo. Lo sé, respondió él con gravedad. Y lo haré, te lo prometo. La llegada de la comida interrumpió la conversación. Los ojos de Matías se abrieron como platos al ver el tamaño de su hamburguesa y la montaña de papas fritas que la acompañaba. «Es enorme», exclamó con una mezcla de asombro y alegría. «¿Puedo comerla ya, abuelita?» Carmen sonrió, olvidando momentáneamente sus preocupaciones al ver la felicidad de su nieto. «Claro que sí, mi amor. Es toda tuya». Matías dio un mordisco con entusiasmo, manchándose las mejillas de ketchup. Carmen, instintivamente, tomó una servilleta para limpiarlo, pero se detuvo al ver que Eduardo ya lo estaba haciendo con naturalidad, como si cuidar de Matías fuera algo que hubiera hecho toda la vida. «Tienes que comer más despacio, campeón», aconsejó Eduardo con calidez. «La comida no va a escaparse». El niño rió, un sonido cristalino que Carmen no había escuchado en mucho tiempo. La escena doméstica la conmovió más de lo que quería admitir. Por un momento, casi podía imaginar que eran una familia normal, celebrando el cumpleaños de su nieto en un día cualquiera, sin el peso de la miseria y la desesperación sobre sus hombros. «¿Qué haces ahora, Eduardo?», preguntó Carmen, más por romper el hechizo de ese pensamiento que por verdadera curiosidad. «¿A qué te dedicas?». Eduardo dio un sorbo a su batido antes de responder. «Soy arquitecto. Tengo un pequeño estudio con 2 socios. Nos va bien, no puedo quejarme». Carmen asintió. No le sorprendía. Eduardo siempre había sido brillante, siempre había tenido grandes sueños, sueños que por alguna razón no la habían incluido a ella. «¿Y tu casa? Mencionaste que tienes una habitación de invitados», continuó Carmen, intentando mantener un tono casual. «Es una casa antigua en el barrio de San Isidro. La compré hace 5 años y la restauré yo mismo», explicó Eduardo con cierto orgullo. «No es nada lujoso, pero es acogedora. Creo que a Matías le gustará el jardín trasero». Carmen notó que Eduardo hablaba como si ya estuviera decidido que ellos se quedarían en su casa. Una parte de ella se rebelaba contra esa presunción, pero otra parte, la que estaba cansada de luchar día tras día por la supervivencia, anhelaba aceptar la ayuda que se le ofrecía. «Eduardo, no hemos decidido si...». «Mira lo que dibujé, abuelita», interrumpió Matías, mostrándole su obra de arte. En el papel había dibujado a 3 figuras: una mujer mayor con el pelo gris, un niño pequeño con lo que parecía ser un osito en la mano y un hombre alto entre ambos. Los 3 estaban tomados de la mano. «Somos nosotros», explicó el niño con naturalidad. «Tú, yo y el señor Eduardo». Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. La inocencia con la que Matías había incluido a Eduardo en su pequeña familia, como si fuera lo más natural del mundo, la dejó sin palabras. Eduardo contemplaba el dibujo con una emoción evidente. «Es precioso, Matías», dijo con voz ronca. «¿Puedo quedármelo?». «Claro», respondió el niño, orgulloso de que su obra fuera apreciada. En ese momento, la camarera se acercó con un pequeño pastel de chocolate, decorado con una vela encendida. Todo el personal del restaurante se reunió alrededor de su mesa y comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz». Matías, completamente sorprendido, miró a su abuela con los ojos brillantes de emoción. Carmen, con lágrimas contenidas, asintió, animándolo a soplar la vela. El niño cerró los ojos por un momento, seguramente pidiendo un deseo, y luego sopló con todas sus fuerzas, apagando la llama entre los aplausos de los presentes.
«Feliz cumpleaños, Matías», exclamó Eduardo, despeinando cariñosamente el cabello del niño. Carmen observaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Hacía apenas unas horas había despertado bajo un puente, preocupada por cómo conseguiría algo de comida para su nieto en su cumpleaños. Y ahora estaban aquí, en un restaurante acogedor, con un pastel de cumpleaños y la promesa de un techo sobre sus cabezas. Todo gracias a Eduardo, el hombre que había roto su corazón hacía más de 20 años y que ahora reaparecía como un ángel guardián en su momento de mayor necesidad. Después de la celebración en el restaurante, caminaron por las calles de la ciudad en dirección a la casa de Eduardo. Carmen notó que él había elegido deliberadamente un camino más largo, pasando por un parque donde Matías podía corretear y liberar algo de la energía acumulada tras su festín de hamburguesa y pastel. «Nunca pensé que volvería a verte», confesó Carmen mientras observaban a Matías jugar con su osito cerca de una fuente. «Durante años me pregunté qué había sido de ti». Eduardo mantenía la vista fija en el niño, como si le resultara difícil mirarla directamente. «Yo nunca dejé de buscarte, Carmen, incluso cuando parecía imposible. ¿Por qué te fuiste así?». La pregunta que había estado guardando durante décadas finalmente escapó de sus labios. Sin una explicación, sin una carta, simplemente desapareciste de mi vida. Eduardo cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas para responder. «No fue mi elección, Carmen. Nunca quise dejarte». Antes de que pudiera continuar, Matías regresó corriendo hacia ellos, interrumpiendo el momento de confesión. «Abuelita, mira, una ardilla», exclamó, señalando hacia un árbol cercano, donde efectivamente un pequeño roedor saltaba de rama en rama. «La veo, mi amor», respondió Carmen con una sonrisa, agradeciendo secretamente la interrupción. No estaba segura de estar preparada para escuchar la verdad, cualquiera que fuese. «Matías, ¿quieres que te suba a mis hombros para ver mejor?», ofreció Eduardo, y el niño asintió con entusiasmo. Carmen observó cómo Eduardo levantaba a su nieto con cuidado, colocándolo sobre sus hombros. El pequeño rió con deleite, señalando emocionado cada movimiento de la ardilla. Era una imagen tan natural, tan cargada de ternura, que por un momento Carmen pudo imaginar una vida diferente, una vida donde Eduardo nunca se hubiera ido, donde tal vez hubieran formado su propia familia. «Deberíamos seguir», dijo Eduardo finalmente, cuando la ardilla desapareció de vista. «No está lejos, pero se está haciendo tarde». Matías, aún sobre los hombros de Eduardo, parloteaba sin cesar sobre la ardilla y sobre cómo le gustaría tener una como mascota. Carmen caminaba junto a ellos, envuelta en un torbellino de emociones contradictorias: gratitud, desconfianza, nostalgia y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Al girar en una esquina, entraron en un barrio residencial tranquilo, con casas antiguas pero bien mantenidas, jardines cuidados y calles limpias. Era el tipo de lugar donde Carmen había soñado vivir alguna vez, antes de que la vida diera tantos giros inesperados. «Es aquí», anunció Eduardo, deteniéndose frente a una casa de 2 plantas con fachada de piedra y un pequeño jardín frontal donde florecían rosales rojos. «Es como un castillo», exclamó Matías, impresionado por lo que para él, acostumbrado a dormir bajo puentes, parecía una mansión. Eduardo rió, bajando al niño de sus hombros. «No es un castillo, pero es un buen hogar, y espera a ver el jardín trasero». Mientras Eduardo buscaba las llaves, Carmen permaneció en la acera, súbitamente consciente de su apariencia, de su ropa gastada, de su cabello sin lavar. No pertenecía a este lugar. Era una intrusa en este mundo de normalidad y comodidad. «No puedo hacer esto», murmuró, dando un paso atrás. Eduardo se giró,
las llaves en la mano, y vio la expresión de Carmen. Comprendió inmediatamente. Carmen, por favor, no hay nada que temer aquí. Es solo una casa. No pertenecemos aquí, insistió ella bajando la voz para que Matías no la escuchara. Mírame, Eduardo. Mira lo que soy ahora. Eduardo se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que sus palabras fueran solo para ella. Veo a la misma mujer valiente y digna que conocí hace tantos años, la mujer que ha sacrificado todo por su nieto, la mujer que, a pesar de todas las dificultades, sigue en pie, luchando. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No lloraría, no aquí, no ahora. «Abuelita, ¿vamos a entrar?», preguntó Matías, tirando suavemente de su mano, ajeno al drama que se desarrollaba entre los adultos. Carmen miró a su nieto, con sus grandes ojos esperanzados, y supo que no podía negarle esta oportunidad. Por él, enfrentaría su orgullo herido y sus miedos. «Sí, mi amor. Vamos a entrar un momento». Eduardo abrió la puerta y los invitó a pasar con un gesto que intentaba restar importancia al momento, como si no fuera un instante crucial en la vida de todos ellos. El interior de la casa era tan acogedor como prometía su fachada. Un recibidor amplio daba paso a una sala de estar con muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Todo estaba impecablemente ordenado, aunque con ese tipo de desorden habitado que indica que un hogar es verdaderamente vivido, no solo un espacio de exhibición. «¡Guau!», exclamó Matías, corriendo de un lado a otro, observándolo todo con ojos maravillados. «Abuelita, mira cuántos libros, y mira esa televisión». Carmen lo seguía con la mirada, dividida entre la alegría de ver a su nieto tan entusiasmado y la inquietud de estar en un espacio tan diferente al que se habían acostumbrado en el último año. «Es una casa preciosa», concedió, manteniendo la compostura. «Gracias», respondió Eduardo con sencillez. «Pero no es la casa lo que la hace especial, sino las personas que la habitan». Hizo una pausa significativa, «o que podrían habitarla». Carmen captó inmediatamente la insinuación y se tensó. «Eduardo, ya hablamos de esto. No podemos simplemente...». «Señor Eduardo», la interrumpió Matías corriendo hacia ellos. «¿Puedo ver ese jardín que mencionaste?». Eduardo sonrió al niño. «Por supuesto, campeón. Sígueme». Los tres se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. Eduardo abrió una puerta de cristal que daba a un jardín sorprendentemente amplio para una casa urbana. Había un pequeño huerto en una esquina, árboles frutales, un columpio colgado de una rama robusta e incluso una pequeña fuente con peces de colores. Matías no cabía en sí de emoción. «Abuelita, un columpio. Puedo. «Claro, mi amor», respondió Carmen, observando cómo su nieto corría hacia el columpio con una alegría que no había visto en mucho tiempo. «Lo instalé hace unos años para los hijos de mi socio», explicó Eduardo mientras observaban a Matías balancearse. «Vienen a veces los fines de semana». Carmen asintió, intentando imaginar este espacio lleno de risas infantiles, de vida familiar. Era un contraste doloroso con las noches frías bajo el puente, el miedo constante, la incertidumbre. «¿Por qué haces esto, Eduardo?», preguntó finalmente, necesitando entender. «¿Por qué ahora, después de tantos años?». Eduardo la miró directamente, sus ojos cargados de emociones contenidas. «Porque nunca he dejado de amarte, Carmen. Porque durante 20 años he vivido con el peso de lo que pasó, de lo que no pude explicarte». Carmen sintió que le faltaba el aire. «No puedes simplemente decir algo así y esperar que lo acepte sin más. Han pasado demasiados años, Eduardo. Soy una persona diferente ahora». «Lo sé», respondió él con suavidad.
Y no espero nada, Carmen. Solo quiero ayudaros a ti y a Matías, sin condiciones, sin expectativas. Puedes quedarte en la habitación de invitados el tiempo que necesites. Yo dormiré en el sofá, si eso te hace sentir más cómoda. Carmen miró hacia Matías, que seguía columpiándose con deleite, ajeno a la conversación de los adultos. La propuesta de Eduardo era tentadora, más de lo que quería admitir. Un techo seguro, comidas regulares, la posibilidad de recuperarse, de pensar en el futuro con algo más que desesperación. ¿Y después qué?, preguntó, dando voz a su mayor temor. ¿Qué pasa cuando ya no nos quieras aquí? ¿Cuando volvamos a ser una carga? Eduardo pareció herido por sus palabras. Nunca serían una carga, Carmen, y nunca os echaría a la calle. Si decides quedarte y después quieres marcharte, te ayudaré a encontrar un lugar propio, un trabajo, lo que necesites para empezar de nuevo. Pero esa decisión siempre será tuya. Carmen guardó silencio, sopesando sus palabras, buscando la trampa, el engaño. Pero en los ojos de Eduardo solo veía sinceridad y ese amor que mencionaba, inalterado por el paso del tiempo. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. «No puedo decidir algo así en un momento». Eduardo asintió, respetando su espacio. «Por supuesto. Mientras tanto, ¿qué tal si os muestro la habitación? Podéis descansar, tomar un baño si queréis. No tenemos que decidir nada hoy». La habitación de invitados era amplia y luminosa, con 2 camas individuales cubiertas con edredones de colores suaves, un armario de madera clara y un pequeño escritorio junto a la ventana que daba al jardín. Eduardo les mostró también el baño contiguo, completamente equipado con toallas limpias y artículos de aseo. «Os dejaré para que os instaléis», dijo Eduardo con delicadeza, percibiendo la incomodidad de Carmen. «La cocina está abajo, al final del pasillo. Servíos lo que queráis. Yo estaré en mi estudio, la primera puerta a la izquierda de las escaleras, por si necesitáis algo». Cuando Eduardo salió, cerrando suavemente la puerta tras él, Carmen se sentó en una de las camas, súbitamente abrumada por la situación. La suavidad del colchón bajo su cuerpo, el olor a limpio de las sábanas, el silencio reconfortante de un hogar seguro, todo contrastaba dolorosamente con la precariedad a la que se habían acostumbrado. «Abuelita, mira qué blandita es la cama», exclamó Matías, saltando sobre el otro lecho con una alegría contagiosa. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?». La pregunta inocente de su nieto fue como una punzada en el corazón de Carmen. «No lo sé, mi amor. Veremos». «El señor Eduardo es muy bueno, ¿verdad?», continuó el niño, abrazando a su osito contra el pecho. «Me gusta su casa, y me gusta él». Carmen observó a su nieto, tan fácilmente adaptable, tan confiado todavía, a pesar de las dificultades que había enfrentado. Los niños tenían esa capacidad maravillosa de aceptar los cambios, de encontrar alegría en los momentos más inesperados. «Sí, es muy amable por dejarnos quedar», concedió Carmen, intentando mantener la cautela en su voz. No quería que Matías se ilusionara demasiado con algo que podría ser temporal. «Abuelita, ¿podemos tomar un baño? Hace mucho que no tomo un baño de verdad», pidió Matías, recordando las duchas rápidas y frías en los baños públicos de la ciudad. Carmen asintió, agradecida por la distracción. «Claro que sí. Vamos a limpiarnos bien». Mientras preparaba el baño para Matías, Carmen se encontró maravillada por los pequeños lujos que una vez había dado por sentados. Agua caliente que fluía con solo girar un grifo, jabón perfumado, toallas suaves. Matías jugaba en la bañera con deleite, inventando historias para su osito, que ahora navegaba entre islas de espuma. Carmen se permitió relajarse un poco, observando a su nieto disfrutar de algo tan simple como un baño. Después de secar y vestir a Matías con la muda limpia que llevaban en su mochila, Carmen tomó su propia ducha.
El agua caliente sobre su piel cansada fue como un bálsamo, lavando no solo la suciedad física, sino un poco del cansancio emocional acumulado. Mientras se secaba, notó un albornoz colgado detrás de la puerta. Tras un momento de duda, se lo puso, envolviendo su cuerpo delgado en la suavidad de la tela. Su ropa estaba demasiado sucia para volver a ponérsela después de sentirse tan limpia. Se encontró frente al espejo, observando su reflejo por primera vez en mucho tiempo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer prematuramente envejecida por las preocupaciones y privaciones. Su cabello, antes castaño vibrante, ahora era una maraña gris opaca. Las arrugas alrededor de sus ojos y boca parecían más profundas bajo la despiadada luz del baño. Se preguntó qué había visto Eduardo en ella, qué quedaba de la joven de la que se había enamorado hacía tanto tiempo. Cuando regresó a la habitación, encontró a Matías ya dormido sobre una de las camas, abrazado a su osito, con una expresión de paz absoluta en su rostro infantil. El cansancio emocional del día, sumado a la seguridad y comodidad de una cama real, lo había vencido rápidamente. Carmen lo cubrió con el edredón, besó su frente y decidió bajar a buscar a Eduardo. Necesitaba hablar con él, entender mejor qué estaba pasando, qué esperaba él realmente de esta situación. Lo encontró en la cocina, preparando lo que parecía ser la cena. El aroma de verduras salteadas y especias llenaba el ambiente, recordándole a Carmen cuánto tiempo había pasado desde que cocinó una comida de verdad. «Espero que te gusten las tortillas», dijo Eduardo al verla, con una sonrisa cálida pero cautelosa. «Recuerdo que solían ser tus favoritas». Carmen se sorprendió de que recordara ese detalle después de tantos años. «Sí, me siguen gustando», admitió, entrando en la cocina con cierta timidez, consciente de estar vestida solo con el albornoz. «He dejado algo de ropa en la habitación», mencionó Eduardo, como leyendo sus pensamientos. «Pertenecía a mi hermana. La guardé cuando se mudó al extranjero. Creo que te quedará bien». «Gracias», murmuró Carmen tomando asiento en un taburete junto a la isla central de la cocina. «Matías se ha quedado dormido. Ha sido un día intenso para él». Eduardo asintió, continuando con su tarea de batir huevos. «Para todos, diría yo». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Carmen, sé que esto es extraño y repentino. No espero que confíes en mí de inmediato, ni que entiendas por qué estoy haciendo esto». «Entonces explícamelo», respondió ella con sencillez. «Porque francamente no lo entiendo. No entiendo por qué el hombre que desapareció de mi vida sin explicación hace 20 años, ahora quiere acogernos en su casa, cuidar de nosotros». Eduardo dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirarla directamente. «Nunca quise irme, Carmen. Nunca. Fue la decisión más difícil de mi vida y ni siquiera fue realmente una decisión». «¿Qué quieres decir?». Carmen sentía que su corazón latía con fuerza, temerosa de la verdad pero necesitando conocerla. Eduardo tomó aire profundamente. «Mi padre estaba en problemas, Carmen. Graves problemas. Debía dinero a personas peligrosas. Había falsificado documentos, cometido fraude. Cuando lo descubrieron huyó del país y esas personas vinieron a por mí». Carmen lo miró atónita. «¿Qué? Pero tu padre, él siempre parecía tan respetable, tan...». «Era una fachada», interrumpió Eduardo con amargura. «Toda mi vida fue una mentira construida sobre apariencias. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Me amenazaron, Carmen. Me dijeron que si no desaparecía, si no les ayudaba a encontrar a mi padre, irían a por las personas que amaba. A por mí», concluyó Carmen, comenzando a comprender. Eduardo asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Te vigilaban, Carmen. Sabían dónde vivías, dónde trabajabas.
Me mostraron fotos tuyas saliendo de la universidad en el café donde solíamos reunirnos. Me dijeron exactamente lo que te harían si no cooperaba. Carmen se llevó una mano a la boca, horrorizada ante la revelación. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber buscado ayuda, haber ido a la policía. Eran la policía, Carmen, respondió Eduardo con voz queda. O al menos algunos de ellos. Mi padre había comprado a oficiales, jueces. No sabía en quién confiar. Solo sabía que tenía que alejarte del peligro, y la única forma era desapareciendo yo mismo. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Carmen intentaba procesar lo que acababa de escuchar, reconciliar esta nueva versión de los hechos con el dolor que había cargado durante 2 décadas. ¿Qué pasó después?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Me fui a Nicaragua, continuó Eduardo. Pasé años rastreando a mi padre, intentando arreglar el desastre que había causado. Cuando finalmente lo encontré, estaba enfermo, moribundo. Confesó todo, y con su confesión pude empezar a desmantelar la red de corrupción que había tejido. ¿Y por qué no volviste entonces? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Eduardo bajó la mirada. Volví hace 5 años, Carmen. Te busqué. Fui a tu antiguo apartamento, a la universidad donde trabajabas. Nadie sabía de ti. Era como si hubieras desaparecido. Contraté incluso a un detective privado, pero para entonces ya habías empezado a moverte, a cambiar de domicilio frecuentemente. Después de que Laura muriera, murmuró Carmen recordando cómo había comenzado su espiral descendente. Eduardo asintió con tristeza. Seguí buscándote, pero era como perseguir un fantasma. Hasta hoy, cuando te vi en el comedor social. Su voz se quebró. Cuando te vi con Matías cubriendo a tu nieto con ese viejo saco, fue como si el tiempo se detuviera. Te reconocí al instante, a pesar de los años. Carmen permaneció en silencio, intentando asimilar la historia de Eduardo. 20 años de resentimiento, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente. Todo se tambaleaba ahora bajo el peso de esta nueva verdad. ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente, su voz un susurro cargado de emoción. Han pasado 20 años, Eduardo. 20 años en los que reconstruí mi vida, en los que aprendí a vivir sin ti. Eduardo asintió lentamente, aceptando la desconfianza como algo natural, merecido incluso. No tengo pruebas tangibles, Carmen, solo la verdad. Y entiendo si no puedes creerme ahora o nunca. No te pido que lo hagas. Entonces, ¿qué me pides? Carmen lo miró directamente, buscando en sus ojos cualquier señal de engaño, cualquier indicio de que esta historia elaborada era solo una forma de aliviar su culpa. Nada, respondió él con sencillez. Te ofrezco un lugar seguro para ti y para Matías, sin condiciones, sin expectativas. El resto depende de ti. La tortilla en la sartén comenzó a dorarse, llenando la cocina con su aroma reconfortante. Eduardo se giró para atenderla, dando a Carmen un momento para procesar sus pensamientos. Quería creerle. Una parte de ella, la parte que nunca había dejado de amar a aquel joven idealista de ojos brillantes, quería aceptar su explicación, perdonarlo, empezar de nuevo. Pero otra parte, forjada por años de desilusiones y traiciones, le advertía que mantuviera la guardia alta, que no confiara tan fácilmente. ¿Has tenido a alguien en tu vida? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. ¿En estos 20 años, has amado a alguien más? Eduardo colocó la tortilla en un plato y apagó el fuego antes de responder. Hubo alguien, hace unos 10 años, confesó con honestidad. Teresa, estuvimos juntos 3 años, pero no funcionó. ¿Por qué?
Carmen no estaba segura de querer saber la respuesta, pero algo la impulsaba a preguntar. «¿Por qué no eras tú?», respondió Eduardo con una simpleza desarmante. «Porque cada vez que la miraba, cada vez que estábamos juntos, una parte de mí seguía buscándote a ti». Carmen desvió la mirada, incómoda con la intensidad de su respuesta. «Han pasado demasiados años, Eduardo. Somos personas diferentes ahora». «Lo sé», asintió él, sin intentar acercarse, respetando su espacio. «Y no espero que volvamos a lo que éramos. Solo quiero tener la oportunidad de conocer a la Carmen de ahora y que tú conozcas al Eduardo que soy hoy». Sirvió la tortilla en 2 platos, añadiendo un poco de ensalada que había preparado previamente. Colocó uno frente a Carmen y se sentó en el taburete opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Carmen miró la comida, recordando súbitamente cuánto tiempo había pasado desde que tuvo una cena decente. Durante meses, su alimentación y la de Matías habían consistido en sobras, comidas de caridad y lo poco que podía permitirse con las monedas que recogía. «Gracias», murmuró, tomando el tenedor. Comieron en un silencio extrañamente cómodo, como si ambos necesitaran ese momento de calma para asimilar todo lo ocurrido ese día. Carmen saboreaba cada bocado, dejando que el familiar sabor de la tortilla española la transportara momentáneamente a tiempos más felices. «¿Qué pasó con tu hija, Carmen?», preguntó finalmente Eduardo con delicadeza. «Si no te molesta contármelo». Carmen dejó el tenedor sobre el plato, sintiendo el familiar dolor que siempre acompañaba los recuerdos de Laura. Fue un accidente de tráfico. Ella y su esposo, Miguel, volvían de celebrar su aniversario. Un conductor borracho invadió su carril. Hizo una pausa, respirando profundamente. Murieron en el acto. Matías estaba conmigo esa noche. Yo lo cuidaba mientras ellos salían. Eduardo extendió su mano sobre la mesa, no para tocarla, sino ofreciendo su apoyo silencioso. «Lo siento tanto, Carmen. No puedo imaginar ese dolor». «Al principio no podía creerlo», continuó ella, agradecida por poder hablar de esto con alguien que realmente parecía escuchar. «Esperaba que en cualquier momento Laura entrara por la puerta riendo, contándome sobre su noche. Tardé semanas en aceptar que nunca volvería a verla». «¿Y el padre de Matías? ¿No tenía familia que pudiera ayudar?». Carmen negó con la cabeza. «Miguel era hijo único. Sus padres habían fallecido años antes. Yo era la única familia que le quedaba a Matías. Así que te hiciste cargo de él», concluyó Eduardo, con admiración en su voz. «¿Qué otra opción tenía?». Carmen se encogió de hombros. «Es mi nieto, mi sangre. No podía permitir que acabara en el sistema, en un hogar de acogida. Laura nunca me lo habría perdonado». «Eres una mujer extraordinaria, Carmen Vega», dijo Eduardo con una sonrisa suave. «Siempre lo has sido». Carmen sintió que se sonrojaba ligeramente, incómoda con el cumplido. «Solo hice lo que cualquier abuela haría». «No, Carmen. No cualquiera sacrificaría todo por cuidar a su nieto. No cualquiera mantendría su dignidad y su fuerza incluso viviendo en la calle». Terminaron de cenar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eduardo recogió los platos y comenzó a lavarlos, mientras Carmen permanecía sentada, observándolo. Había tantas preguntas aún, tantas piezas del rompecabezas por encajar. Pero por esta noche, Carmen decidió que era suficiente. El cansancio de años en la calle, la tensión emocional del día, el impacto de las revelaciones de Eduardo, todo pesaba sobre ella como una manta de plomo. «Creo que debería ir a descansar», dijo finalmente levantándose. «Ha sido un día muy largo». Eduardo asintió comprensivamente. «Por supuesto, mañana tendremos tiempo de hablar más si así lo deseas». «Eduardo». Carmen se detuvo en el umbral de la cocina. «No sé si puedo perdonarte aún.
No sé si puedo creer todo lo que me has contado, pero gracias por ayudarnos hoy. No necesitas decidir nada ahora, Carmen, respondió él con suavidad. Tómate el tiempo que necesites. Matías y tú podéis quedaros aquí el tiempo que queráis, sin importar lo que decidas sobre nosotros. Carmen asintió y se dirigió a las escaleras, sintiendo un extraño alivio al haber expresado su agradecimiento, pero también su cautela. Al pasar por el estudio de Eduardo, notó que la puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre un escritorio de madera, vio varias carpetas y, lo que captó su atención, una fotografía enmarcada. Se acercó, movida por una curiosidad irresistible. La fotografía mostraba a un Eduardo mucho más joven, con el pelo más oscuro y menos arrugas alrededor de los ojos. Y a su lado, sonriendo a la cámara, estaba ella misma, veinteañera, con el cabello castaño suelto al viento, los ojos brillantes de felicidad. Recordaba ese día. Habían ido al lago, habían hecho un picnic bajo los árboles. Eduardo le había leído poemas de Pablo Neruda y ella había reído, fingiendo encontrar los cursis, pero secretamente conmovida por el romanticismo del gesto. Un mes después, él había desaparecido de su vida. Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas. Eduardo la había conservado todos estos años. La había enmarcado, la había puesto en un lugar visible en su estudio. ¿Era posible que realmente nunca la hubiera olvidado? ¿Que todos estos años hubiera estado buscándola, como afirmaba? Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Eduardo estaba en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «Nos la tomó un desconocido», dijo suavemente, entrando en el estudio. «Le pediste que nos fotografiara porque querías recordar ese día para siempre». Carmen asintió, recordando el momento. «Le dijiste que éramos recién casados para que pusiera más esmero en la foto». Eduardo sonrió ante el recuerdo y nos dijo que éramos la pareja más enamorada que había visto. «Yo te creí muerto», confesó Carmen de repente, devolviendo la fotografía a su lugar. «Cuando pasaron meses sin noticias tuyas, llegué a pensar que algo terrible te había ocurrido. Casi hubiera preferido eso a creer que simplemente te habías cansado de mí, que me habías abandonado sin una palabra». Eduardo dio un paso hacia Carmen, pero se detuvo, respetando el espacio invisible que ella había establecido entre ambos. «Hubo días en que deseé estar muerto», confesó con voz queda. «Especialmente al principio, cuando el dolor de haberte dejado era tan intenso que apenas podía respirar. Me pregunté 1000 veces si había tomado la decisión correcta, si no debería haber confiado en ti, haberte contado la verdad». «Deberías haberlo hecho», respondió Carmen, con un dejo de reproche en su voz. «Merecía saber por qué te ibas, merecía tener la oportunidad de decidir». «Lo sé», asintió Eduardo, su rostro ensombrecido por el arrepentimiento. «Ha sido mi mayor remordimiento durante todos estos años. Pero tenía tanto miedo, Carmen. Miedo de que te hicieran daño por mi culpa». Carmen apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Había sinceridad en ellos, un dolor tan palpable que casi podía tocarlo. Quería creerle, pero 20 años de dudas no se desvanecían en una sola noche. «Debería ir a descansar», repitió finalmente. «Matías podría despertar y asustarse si no me encuentra». Eduardo asintió, comprendiendo que necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había ocurrido ese día. «Por supuesto. Descansa, Carmen. Mañana será otro día». Carmen salió del estudio sintiendo el peso de la mirada de Eduardo en su espalda. Subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño representara un año de ausencia, un dolor que debía ser superado para avanzar. En la habitación, encontró a Matías aún profundamente dormido,
su respiración pausada y tranquila. La escena la llenó de una ternura infinita. Su nieto, su razón de vivir, finalmente disfrutaba de un sueño seguro, cálido, sin el temor constante que habían conocido en las calles. Sobre la otra cama, tal como Eduardo había mencionado, encontró ropa limpia cuidadosamente doblada. Una camiseta suave, un pantalón de algodón, ropa interior nueva aún con la etiqueta. El detalle la conmovió más de lo que esperaba. Se cambió rápidamente, sorprendida de lo bien que le quedaba la ropa, y se deslizó bajo las sábanas, cerrando los ojos con un suspiro de alivio. El colchón acogió su cuerpo cansado como un abrazo largo tiempo esperado. No recordaba la última vez que había dormido en una cama de verdad. Los músculos que llevaban meses tensos comenzaron a relajarse, y antes de darse cuenta, se sumergió en un sueño profundo y reparador. Cuando despertó, la luz del sol ya entraba a raudales por la ventana. Por un momento, se sintió desorientada, incapaz de reconocer dónde estaba. Entonces escuchó la risa de Matías, una risa genuina y despreocupada que no había oído en mucho tiempo. Se incorporó, frotándose los ojos, y notó que la cama de su nieto estaba vacía. Una punzada de preocupación la atravesó. Rápidamente se levantó y se dirigió hacia el origen de aquella risa. Al bajar las escaleras, siguió el sonido hasta la cocina. Allí encontró a Matías sentado en un taburete alto, con un delantal demasiado grande para él, cubierto de harina. Eduardo, igualmente enharinado, estaba a su lado, guiando sus pequeñas manos mientras amasaban algo sobre la encimera. «Así, así», exclamaba Eduardo con entusiasmo. «Ahora hay que darle forma. ¿Qué te parece si hacemos un dinosaurio?» «Sí, un tiranosaurio», respondió Matías con entusiasmo, intentando moldear la masa con sus deditos. Carmen se quedó en el umbral, observando la escena con una mezcla de emociones. La familiaridad con la que Matías interactuaba con Eduardo, como si lo conociera de toda la vida, la sorprendió y de alguna manera la inquietó. «Buenos días», dijo finalmente, anunciando su presencia. Matías se giró, su rostro iluminándose aún más al verla. «Abuelita, estamos haciendo pan». «El señor Eduardo dice que podemos darle la forma que queramos y luego lo cocinaremos en el horno y lo comeremos para desayunar». Carmen sonrió, incapaz de resistirse al entusiasmo de su nieto. «Veo que te has levantado con energía hoy». Eduardo le dedicó una sonrisa tímida. «Espero que no te importe». Matías estaba despierto cuando bajé a preparar el desayuno y parecía tan interesado en lo que hacía que le invité a ayudarme. «No me importa», respondió Carmen, acercándose para observar mejor la creación de su nieto. «¿Eso es un dinosaurio?» «Es un tiranosaurio rex», explicó Matías con orgullo. «Y el señor Eduardo está haciendo un triceratops. Dice que cuando éramos pequeños, tú hacías los mejores panes con forma de animales». Carmen miró a Eduardo, sorprendida de que recordara ese detalle tan insignificante de su pasado. Efectivamente, en sus años de universidad, cuando compartían un pequeño apartamento con otros estudiantes, solía hornear pan los domingos, dándoles formas de animales para divertir a Eduardo y a sus compañeros. «Tu abuela tiene manos mágicas», comentó Eduardo, sin mirarla directamente, concentrado en dar forma a su propia masa. «Todo lo que toca se convierte en algo especial». Matías asintió con entusiasmo. «Como cuando me cuida cuando estoy enfermo. Sus manos son suaves y me quitan el dolor». Carmen sintió un nudo en la garganta. A pesar de todas las privaciones, de todas las dificultades que habían enfrentado, Matías seguía viendo en ella a la abuela protectora, la figura segura que mantendría alejados los monstruos. «¿Quieres unirte a nosotros?», ofreció Eduardo, señalando un trozo de masa sin utilizar. «Aún queda para un animal más». Carmen dudó por un momento,
pero la mirada esperanzada de Matías la convenció. Está bien, veamos si aún recuerdo cómo se hace. Se lavó las manos en el fregadero y se acercó a la encimera tomando el trozo de masa. Sus dedos recordaban el tacto, la elasticidad, el placer simple de crear algo con sus manos. Casi sin pensar, comenzó a modelar, estirando aquí, pellizcando allá, dando forma a lo que pronto se convertiría en un conejo. «¡Un conejito!», exclamó Matías al reconocer la forma. «Es precioso, abuelita». Eduardo la observaba con una sonrisa nostálgica. «Siempre te salían mejor que a nadie», comentó con suavidad. Por un momento, el tiempo pareció retroceder. Eran nuevamente dos jóvenes en una cocina compartida, riendo, creando, soñando con un futuro juntos que nunca llegó a materializarse. El horno sonó, indicando que había alcanzado la temperatura adecuada. Eduardo ayudó a Matías a colocar su dinosaurio en una bandeja, junto con las creaciones de los adultos. El pequeño observaba fascinado a través del cristal del horno cómo sus figuras comenzaban a dorarse. ¿Podemos hacer esto todos los días?, preguntó Matías con inocencia. Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada, conscientes del peso de esa simple pregunta. ¿Habría un todos los días para ellos? ¿Podrían construir algún tipo de rutina, de normalidad, después de tanto tiempo y tantas heridas? «Ya veremos, cariño», respondió Carmen con cautela. «Por ahora, disfrutemos de este desayuno especial». Mientras el pan se horneaba, llenando la cocina con su aroma reconfortante, Eduardo preparó café para los adultos y chocolate caliente para Matías. Hablaron de cosas sencillas, el clima, los planes para el día, las flores del jardín que comenzaban a florecer con la primavera. Era una conversación banal, pero para Carmen tenía un valor incalculable. Era normalidad, cotidianidad, algo que había dado por perdido durante su tiempo en las calles. Cuando finalmente se sentaron a desayunar, con los panes aún calientes y crujientes, Carmen observó a Matías devorar su tiranosaurio con deleite infantil. Su rostro, limpio y sonrosado después del baño de la noche anterior, parecía más redondo, más saludable. Un solo día bajo un techo seguro, con comidas adecuadas, y ya se notaba la diferencia. «¿Qué te gustaría hacer hoy, Matías?», preguntó Eduardo, untando mermelada en su triceratops. «¿Podemos ir al parque?», respondió el niño con entusiasmo. «Hace mucho que no juego en columpios de verdad». Eduardo y Carmen intercambiaron una mirada rápida. Para cualquier otro niño, ir al parque sería una petición normal, cotidiana. Para Matías, representaba un lujo largamente negado, un símbolo de la infancia que se le había arrebatado demasiado pronto. «Claro que podemos ir al parque», respondió Eduardo con entusiasmo. «Hay uno precioso a pocas calles de aquí, con columpios, toboganes y hasta un pequeño estanque con patos». Los ojos de Matías se abrieron como platos. «¿Patos de verdad? ¿Podemos darles de comer?». «Por supuesto», sonrió Eduardo. «Compraremos pan especial para ellos en el camino». Carmen observaba el intercambio en silencio, agradecida por la naturalidad con la que Eduardo trataba a Matías, sin condescendencia, sin lástima, simplemente como lo que era, un niño que merecía disfrutar de las pequeñas alegrías de la infancia. Pero primero, intervino Carmen, adoptando instintivamente su papel de abuela responsable. «Hay que terminar el desayuno y lavarse los dientes». Matías asintió obedientemente, mordisqueando su dinosaurio de pan con renovado entusiasmo. Carmen notó que sus mejillas, antes pálidas y hundidas, comenzaban a recuperar un saludable color rosado. Un solo día de alimentación adecuada ya estaba haciendo diferencia. «Tengo algo para ti, Matías», dijo Eduardo cuando el niño terminó su desayuno. Se levantó y sacó de un armario una pequeña caja envuelta en papel colorido.
Un regalo de cumpleaños atrasado. Carmen se tensó ligeramente. No habían hablado de regalos, de compromisos, de crear expectativas en el niño. Pero antes de que pudiera decir algo, Matías ya había tomado el paquete con manos temblorosas de emoción. Para mí, de verdad. Sus ojos brillaban de una manera que Carmen no había visto en mucho tiempo. De verdad, confirmó Eduardo. Ábrelo. Con cuidado casi reverencial, Matías desenvolvió el regalo, revelando un juego de bloques de construcción de colores brillantes. Son para que construyas lo que quieras, explicó Eduardo. Casas, castillos, naves espaciales, lo que puedas imaginar. ¡Guau!, exclamó Matías, examinando las piezas con asombro. Gracias, señor Eduardo. Es el mejor regalo del mundo. Eduardo sonrió, visiblemente emocionado por la reacción del niño. Me alegra que te guste, campeón. Carmen observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de Matías era contagiosa, imposible de resistir. Por otro, sentía una punzada de inquietud. Eduardo estaba creando vínculos, generando afecto, construyendo un puente hacia sus vidas que sería doloroso de romper si decidían marcharse. Es muy generoso por tu parte, dijo Carmen cuando Matías corrió a lavarse los dientes, llevando consigo algunas piezas para mostrarle al señor Oso. Pero no era necesario que gastaras dinero en nosotros. Eduardo la miró con seriedad. No lo hice por obligación, Carmen. Lo hice porque quería ver esa sonrisa en su rostro, y en el tuyo, aunque aún no lo consiga del todo. Carmen desvió la mirada, incómoda con la sinceridad de sus palabras. No es tan fácil, Eduardo. Han sido años difíciles. Lo sé, respondió él con suavidad. Y no espero que todo se solucione en un día. Solo te pido que me permitas intentarlo, que no cierres la puerta antes de darme una oportunidad. Antes de que Carmen pudiera responder, Matías regresó a la cocina listo para su aventura en el parque. Eduardo aprovechó para recoger los platos, dando a Carmen un momento para recomponerse. El parque resultó ser tan encantador como Eduardo había prometido. Bajo un cielo primaveral perfectamente azul, Matías corrió de un juego a otro con la energía propia de su edad, una energía que Carmen temía se hubiera apagado durante su tiempo en las calles. Sentados en un banco cercano, Carmen y Eduardo observaban al niño, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A su alrededor, otras familias disfrutaban del día, madres jóvenes empujando cochecitos, padres enseñando a sus hijos a andar en bicicleta, abuelos compartiendo helados con sus nietos, escenas cotidianas de una normalidad que para Carmen se había vuelto inalcanzable. Hasta ahora. Nunca te pregunté qué pasó con tu casa, comentó Eduardo, rompiendo el silencio. Después de la muerte de Laura. Carmen suspiró observando a Matías que ahora daba de comer a los patos con cuidadosa atención. No era mía. Vivía de alquiler desde que me jubilé. La pensión apenas me alcanzaba, pero me las arreglaba. Cuando Laura y Miguel fallecieron, los gastos se multiplicaron. Necesitaba más espacio para Matías, más comida, ropa, medicinas cuando enfermaba. Hizo una pausa, recordando aquellos meses de angustia creciente. Empecé a atrasarme con el alquiler. El propietario fue paciente al principio, pero después de 3 meses, nos desalojaron. Eduardo escuchaba en silencio, su rostro una máscara de compasión contenida. ¿No tenías a nadie a quien recurrir? Carmen negó con la cabeza. Mi hermana había fallecido 1 año antes. Mis amigos, la mayoría estaban en situaciones similares, jubilados con pensiones mínimas, apenas sobreviviendo ellos mismos. No podía cargarles con nuestros problemas. ¿Y los servicios sociales? Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Carmen. Fui. Esperé horas en oficinas frías para que me dijeran que estaban sobresaturados,
que había listas de espera para viviendas sociales. Me ofrecieron llevar a Matías a un centro de acogida mientras yo esperaba plaza en una residencia para mayores. Su voz se endureció. Nos habrían separado, Eduardo. Después de perder a sus padres, Matías me habría perdido a mí también. No podía permitirlo. Así que elegiste la calle, concluyó Eduardo, sin juicio en su voz, solo comprensión. No fue una elección, corrigió Carmen. Fue lo único que pudimos hacer. Al principio dormíamos en albergues, pero muchos no aceptan niños. Otros eran tan peligrosos que preferíamos dormir al aire libre. Conseguí trabajos ocasionales, limpieza, cuidado de ancianos, lo que surgiera. Pero sin dirección fija, sin teléfono, sin poder dejar a Matías solo. Los trabajos no duraban. Eduardo guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Carmen había enfrentado. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo finalmente. Carmen soltó una risa corta, sin humor. «No es valentía, Eduardo, es supervivencia. Haces lo que tienes que hacer, día tras día, porque no hay alternativa». «Abuelita, mira». La voz de Matías interrumpió la conversación. El niño corría hacia ellos, señalando emocionado a un vendedor de globos que había aparecido en el parque. «Tienen globos con forma de animales». Eduardo se levantó inmediatamente. «Vamos a por uno, campeón. ¿Cuál te gusta más?». Mientras se alejaban, Carmen los observó con una mezcla de emociones. Eduardo no había dudado un segundo. No había consultado con ella si estaba bien comprarle un globo a Matías. Simplemente había reaccionado con la naturalidad de alguien acostumbrado a dar sin esperar nada a cambio. ¿Podía confiar en esa generosidad? ¿Podía permitirse creer que, después de tanto sufrimiento, la vida les ofrecía esta oportunidad inesperada? Su mirada se desvió hacia un grupo de mujeres elegantes que caminaban por el sendero cercano. Las había estado observando discretamente, notando cómo miraban sus ropas prestadas, su cabello aún desaliñado a pesar del baño reciente, la forma en que susurraban entre ellas. No necesitaba escuchar para saber lo que decían. Se preguntaban qué hacía una mujer como ella en este parque de barrio acomodado, qué relación tendría con el distinguido arquitecto y el pequeño niño. Una de las mujeres, más atrevida que las demás, se detuvo cerca de Carmen. «Disculpe», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Es usted pariente de Eduardo Mendoza?». Carmen miró a la mujer, notando su cabello perfectamente peinado, su ropa de marca, el brillo calculado de sus joyas discretas pero costosas. Un mundo al que ella había pertenecido alguna vez, antes de que la vida le mostrara su lado más cruel. «Somos viejos amigos», respondió con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. «Nos conocemos desde hace muchos años». La mujer entrecerró los ojos, evaluándola con una curiosidad apenas disimulada. «Qué interesante. Conozco a Eduardo desde hace tiempo y nunca le había visto con amigos como usted». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Carmen, pero antes de que pudiera responder, la voz de Eduardo sonó a sus espaldas. «Mercedes, qué sorpresa verte por aquí», dijo con una cordialidad profesional que contrastaba con la frialdad de sus ojos. «Veo que ya has conocido a Carmen». La mujer, Mercedes, sonrió tensamente. «Sí, estábamos intercambiando impresiones sobre lo pequeño que es el mundo». Eduardo se sentó junto a Carmen, colocando discretamente una mano protectora sobre la suya. «Carmen es mucho más que una vieja amiga», dijo con firmeza. «Es una de las personas más importantes de mi vida». Matías, ajeno a la tensión del momento, se acercó con su globo con forma de dinosaurio. «Mira, abuelita, es como el pan que hicimos esta mañana». Carmen sonrió a su nieto, agradecida por la interrupción. «Es precioso, mi amor».
Mercedes miró al niño y luego a Carmen, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas. «Bueno, ha sido un placer», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nos vemos en la gala benéfica del próximo mes, Eduardo. No olvides que me prometiste un baile». Con esas palabras y un movimiento elegante de su melena, se alejó para reunirse con sus amigas, que esperaban a cierta distancia, evidentemente curiosas. «Lo siento», murmuró Eduardo cuando Mercedes estuvo lo suficientemente lejos. «Mercedes es la esposa de uno de mis socios. Tiende a ser entrometida». Carmen retiró suavemente su mano debajo la de Eduardo. «No tienes que disculparte, ni tampoco fingir que soy algo que no soy». «No estaba fingiendo», respondió él con seriedad. «Eres una de las personas más importantes de mi vida, Carmen. Siempre lo has sido, incluso cuando estábamos separados». Matías, percibiendo la tensión entre los adultos, intervino con la inocencia propia de su edad. «¿Podemos ir a los columpios ahora?» «Claro que sí, campeón», respondió Eduardo, agradeciendo la oportunidad de aligerar el ambiente. «Te mostraré cómo balancearte tan alto que casi tocarás el cielo». Mientras Eduardo empujaba a Matías en el columpio, ambos riendo con abandono, Carmen los observaba desde el banco, perdida en sus pensamientos. El encuentro con Mercedes había sido un recordatorio doloroso de las diferencias que ahora existían entre ella y Eduardo. Él pertenecía a un mundo de galas benéficas y conexiones sociales, un mundo donde una mujer mayor sin hogar y su nieto serían siempre vistos como una curiosidad, en el mejor de los casos, o como un proyecto de caridad, en el peor. ¿Podría alguna vez encajar en ese mundo? ¿Querría hacerlo? El sol comenzaba a descender cuando decidieron regresar a casa. Matías, exhausto pero feliz después de horas de juego, caminaba entre ellos, sosteniendo la mano de cada uno. Para cualquier observador casual, parecerían una familia normal disfrutando de un día en el parque. La imagen apretó el corazón de Carmen. Era una ilusión frágil, una fantasía que podría desvanecerse en cualquier momento. «Estás muy callada», comentó Eduardo mientras entraban en la casa. «Solo pensaba», respondió Carmen vagamente. Matías corrió hacia el salón, ansioso por jugar con sus bloques de construcción. Eduardo se dirigió a la cocina para preparar algo de merienda y Carmen lo siguió, decidiendo que era momento de tener una conversación sincera. «Eduardo», comenzó, apoyándose en la encimera mientras él sacaba fruta de la nevera. «Tenemos que hablar sobre lo que va a pasar». Eduardo se detuvo, comprendiendo la seriedad del momento. «Te escucho». «Estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros», continuó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero no puedo evitar preguntarme qué es lo que esperas de esto, de nosotros». «No espero nada que no estés dispuesta a dar, Carmen», respondió él con sinceridad. «Si la pregunta es si tengo esperanzas de que podamos recuperar algo de lo que tuvimos, la respuesta es sí. Pero entiendo que han pasado 20 años, que hemos vivido vidas separadas, que has sufrido de maneras que no puedo imaginar». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Solo te pido tiempo. Tiempo para conocernos de nuevo, para ver si todavía hay algo entre nosotros que merezca la pena salvar. Y si no lo hay, si decides que no puedes o no quieres intentarlo, lo aceptaré. Pero seguiré queriendo ayudaros a ti y a Matías». «¿Por qué?», preguntó Carmen, necesitando entender. «¿Por qué harías eso si no hay nada a cambio?». Eduardo la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Porque te amé, Carmen. Porque parte de mí nunca dejó de amarte. Y porque ese niño merece una oportunidad, merece estabilidad, seguridad, la posibilidad de ser simplemente un niño». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo.
No lloraba desde la muerte de Laura. Se había prometido ser fuerte por Matías. «No sé si puedo confiar en esto», confesó en un susurro. «No sé si puedo confiar en que no desaparecerás de nuevo, en que no nos abandonarás cuando te canses de nosotros». Eduardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando su espacio. «No puedo darte garantías, Carmen. Solo puedo darte mi palabra de que haré todo lo posible para no defraudarte, para no defraudaros». Un sonido proveniente del salón interrumpió la conversación. Era Matías, llamando emocionado a su abuela para que viera la torre que había construido. Carmen se secó discretamente una lágrima rebelde y se dirigió hacia la sala, con Eduardo siguiéndola a una distancia respetuosa. «Mira, abuelita», exclamó Matías, señalando una estructura impresionantemente alta y elaborada para haber sido construida por un niño de 6 años. «Es nuestro nuevo hogar. Aquí estoy yo», señaló una figura pequeña, hecha con bloques rojos. «Aquí estás tú», otra figura, esta vez con bloques azules. «Y aquí está el señor Eduardo», una tercera figura, la más alta, con bloques verdes. Carmen sintió que el corazón se le encogía. En la mente inocente de su nieto, ya eran una familia, un conjunto indivisible. Eduardo se había ganado un lugar en su pequeño mundo con una facilidad que resultaba casi dolorosa. «Es precioso, mi amor», logró decir, agachándose para admirar mejor la creación de Matías. «Y mira, también hice al señor oso», continuó el niño, señalando una figura pequeña junto a la que lo representaba a él. «Porque él también es parte de la familia». Eduardo, de pie detrás de Carmen, colocó una mano suave sobre su hombro. No dijo nada, pero no era necesario. El mensaje era claro. Esto podría ser real, podría ser permanente, si ella lo permitía. Esa noche, después de una cena tranquila y de acostar a Matías, Carmen se encontró en el jardín trasero, contemplando las estrellas. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores recién abiertas. «¿Puedo acompañarte?». La voz de Eduardo sonó suave a sus espaldas. Carmen asintió, haciéndose a un lado en el banco de madera donde estaba sentada. Eduardo se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. «Matías se ha dormido como un tronco», comentó Eduardo con una sonrisa. «Ha sido un día intenso para él». «Para todos», corrigió Carmen mirando hacia el cielo estrellado. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, creando sombras suaves entre los árboles. «Mi hija solía decir que las personas que amamos nunca nos dejan realmente», dijo Carmen finalmente, rompiendo el silencio, «que se convierten en estrellas para poder vigilarnos desde arriba». Eduardo miró al cielo, siguiendo la mirada de Carmen. «Es un pensamiento hermoso», comentó con suavidad. «Me gusta imaginar que Laura está ahí arriba, sonriendo al ver lo mucho que amas a Matías, lo valiente que has sido por él». Carmen sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Era la primera vez que lloraba abiertamente desde que comenzó su odisea en las calles. Había reprimido sus emociones durante tanto tiempo, manteniendo una fachada de fortaleza por Matías, que ahora en la seguridad de este jardín, bajo la luz comprensiva de la luna, sus defensas comenzaban a desmoronarse. «La echo tanto de menos», confesó en un susurro. «Cada día, cuando miro a Matías, veo sus ojos, su sonrisa, y duele, Eduardo. Duele saber que nunca volverá, que Matías crecerá sin conocer realmente a su madre». Eduardo permaneció en silencio, ofreciendo simplemente su presencia, su escucha. No intentó consolarla con palabras vacías ni sugerir que el dolor pasaría con el tiempo. Respetó su pena, su derecho a sentirla plenamente.
Cuando nos quedamos sin hogar, continuó Carmen, las palabras fluyendo ahora como un río largo tiempo contenido, lo que más me atormentaba no era el frío, el hambre o el miedo. Era saber que había fallado a Laura, que no podía darle a su hijo la vida que ella habría querido para él. No fallaste a nadie, Carmen, respondió Eduardo con firmeza. Hiciste lo imposible en circunstancias que habrían quebrado a cualquiera. Mantuviste a Matías a salvo, lo amaste, le diste esperanza incluso cuando tú misma no la tenías. Carmen negó con la cabeza. Debería haber encontrado una solución mejor. Debería haber... Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, interrumpió Eduardo con suavidad. Nadie, ni siquiera Laura, podría pedirte más que eso. Se quedaron en silencio nuevamente. El único sonido era el susurro de las hojas mecidas por la brisa nocturna. Carmen sentía un extraño alivio después de expresar sus miedos más profundos, sus sentimientos de culpa y fracaso que había guardado en lo más profundo de su ser. ¿Sabes qué es lo que más temo ahora?, preguntó finalmente. Eduardo la miró expectante, animándola a continuar. Temo que Matías se acostumbre a esto. Hizo un gesto abarcando el jardín, la casa, la seguridad que representaban. Temo que se encariñe demasiado contigo, con esta vida, y que cuando todo termine, cuando tengamos que irnos, el golpe sea demasiado duro para él. ¿Y quién dice que tiene que terminar?, preguntó Eduardo, su voz apenas un murmullo. Carmen lo miró, estudiando su rostro bajo la luz plateada de la luna. 20 años habían pasado, y sin embargo, podía ver aún al joven del que se había enamorado en aquellos días lejanos de universidad, los mismos ojos sinceros, la misma determinación en la línea de su mandíbula, la misma calidez en su sonrisa. El tiempo, respondió finalmente, la vida, las circunstancias. Siempre hay algo que separa a las personas, Eduardo. Tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Eduardo extendió su mano sobre el banco, no para tocarla, sino como una invitación silenciosa. Después de un momento de duda, Carmen colocó su mano sobre la de él. El contacto tan simple y a la vez tan íntimo envió una corriente de calidez por su brazo. Quizás esta vez podamos ser más fuertes que las circunstancias, sugirió Eduardo. Quizás después de 20 años de separación, el universo nos ha dado una segunda oportunidad. A los 3. Carmen quería creerlo. Quería creer en segundas oportunidades, en finales felices, en la posibilidad de reconstruir su vida después de tanto sufrimiento. Pero el miedo era un compañero constante, un susurro incesante que le recordaba cada pérdida, cada decepción. Tengo miedo, Eduardo, confesó finalmente. Miedo de confiar, de esperar, de creer que esto puede funcionar. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?, contrarrestó él. ¿Y si por una vez las cosas salen bien? ¿Y si después de todo lo que has pasado, la vida finalmente te devuelve algo de lo que te quitó? La esperanza, esa emoción frágil que Carmen había mantenido viva solo por Matías, comenzó a crecer también para ella misma. Una pequeña llama, tenue pero persistente, que iluminaba las posibilidades de un futuro diferente. No sé si estoy lista para esto, murmuró, pero no retiró su mano de la de Eduardo. No tenemos que decidirlo todo esta noche, respondió él con comprensión. Podemos tomar las cosas con calma, día a día. Lo importante es que tú y Matías estéis bien, que os sintáis seguros. En ese momento, un pequeño ruido llamó la atención de ambos. Matías estaba en la puerta del jardín, frotándose los ojos con sueño, su osito firmemente agarrado en una mano. «Abuelita», llamó con voz somnolienta. «Tuve una pesadilla». Carmen se levantó inmediatamente, dirigiéndose hacia su nieto. «Estoy aquí, mi amor. Todo está bien». «Soñé que volvíamos al puente», continuó Matías apoyándose contra su abuela.
que ya no teníamos casa otra vez. Carmen se arrodilló frente a él, tomando sus manitas entre las suyas. Solo fue un sueño, cariño. Estamos a salvo. Eduardo se había acercado también, manteniendo una distancia discreta pero presente. ¿Sabes qué ayuda contra las pesadillas, campeón?, preguntó con tono conspirador. Un vaso de leche tibia con miel. Mi madre me lo preparaba cuando tenía malos sueños. Los ojos de Matías se iluminaron ligeramente. ¿De verdad funciona? Garantizado, aseguró Eduardo con un guiño. ¿Quieres probar? Matías asintió, tomando sorprendentemente la mano de Eduardo con su pequeña manita libre. El gesto, tan natural y confiado, conmovió a Carmen profundamente. Su nieto, que había aprendido a desconfiar del mundo, a temer a los extraños, había encontrado en Eduardo una figura de seguridad en apenas 2 días. Los tres se dirigieron a la cocina, donde Eduardo preparó la prometida leche con miel. Matías la bebió sentado en el regazo de Carmen, sus párpados cada vez más pesados a medida que el calor reconfortante de la bebida hacía efecto. «Creo que está funcionando», susurró Carmen, notando cómo el niño se relajaba contra su pecho. Eduardo sonrió, observando la escena con una ternura que no intentaba ocultar. «Te dije que era garantizado». Cuando Matías finalmente se quedó dormido, Carmen lo llevó de vuelta a la habitación. Eduardo la siguió, ayudándola a arropar al pequeño. Por un momento, ambos se quedaron junto a la cama, observando al niño que dormía plácidamente, ajeno a las complejidades del mundo adulto. «Es increíble cómo los niños pueden superar las adversidades», comentó Eduardo en voz baja. «Su capacidad de recuperación, de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles». Carmen asintió, acariciando suavemente el cabello de Matías. «Ha sido mi maestro en ese sentido. Cuando quería rendirme, cuando el frío y el hambre parecían insoportables, su sonrisa me daba fuerzas para continuar un día más». Salieron silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta. En el pasillo, frente a la puerta de la habitación principal, Carmen se detuvo. «Gracias», dijo simplemente, «por todo lo que has hecho hoy, por los juguetes, el parque, la comida, por hacerle sentir normal, aunque solo sea por un día». Eduardo la miró con intensidad. «No tiene que ser solo un día, Carmen». Ella sostuvo su mirada, permitiéndose por primera vez considerar realmente la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde Matías tendría un hogar estable, donde ella podría envejecer con dignidad, donde el amor que una vez compartió con Eduardo podría florecer nuevamente, más maduro, más profundo. «Necesito tiempo», respondió finalmente, «para pensar, para decidir qué es lo mejor para Matías, para mí». «Todo el tiempo que necesites», aseguró Eduardo. «Estamos aquí ahora, eso es lo que importa. El resto lo iremos descubriendo juntos». Con un gesto delicado, tomó la mano de Carmen y la llevó a sus labios, depositando un beso suave en sus nudillos. No era un gesto de pasión romántica, sino de promesa, de respeto, de devoción. «Buenas noches, Carmen», susurró, antes de dirigirse a su propia habitación. «Buenas noches, Eduardo», respondió ella, sintiendo un calor reconfortante donde sus labios habían tocado su piel. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Carmen durmió sin pesadillas, sin el temor constante que había sido su compañero durante el último año. A su lado, Matías respiraba tranquilamente, su osito firmemente abrazado contra su pecho. En la mesita de noche, visible bajo la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana, descansaba el viejo saco que Carmen había usado para cubrir a Matías durante sus noches bajo el puente. Un recordatorio de lo que habían superado, de la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro. Pero ahora,
Ese saco viejo ya no era un símbolo de desesperación y supervivencia. Era un testigo silencioso de cómo la vida puede cambiar en un instante, de cómo a veces, cuando menos lo esperamos, el pasado y el presente se encuentran para ofrecernos una nueva oportunidad. Una oportunidad que Carmen, después de tanto sufrimiento, estaba finalmente dispuesta a considerar. No solo por Matías, sino también por ella misma, porque tal vez, solo tal vez, merecía esta segunda oportunidad, tanto como Eduardo parecía creer que la merecía. Y con ese pensamiento esperanzador, se sumió en un sueño profundo y reparador, el primero de muchos en su nuevo hogar.